Hay una pregunta filosófica verdaderamente urgente. No si existe Dios, no si tenemos libre albedrío, no si la realidad es una simulación. ¿Vale la pena vivir así, sin rodeos? Camus la llamó la única cuestión filosófica verdaderamente seria, y la hizo en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Y lo extraordinario de Camus no es que hiciera esa pregunta, es la respuesta que da. Porque después de analizar que la vida no tiene sentido inherente, que todo esfuerzo termina en la nada, llega a la conclusión de que hay que imaginar a Sísifo feliz, no resignado, no estoico, feliz. Y hoy vamos a entender por qué. Si viste la serie sobre Nietzsche, ya sabes que el suelo se derrumbó, que Dios murió y nadie sabe muy bien qué hacer con ese cadáver. Camus parte exactamente desde ahí y da una respuesta distinta. No el superhombre, no el amor fati, algo que podría sonar más simple, la rebelión alegre. Albert Camus nació en 1913 en Mondovia, Argelia, hijo de un obrero que murió en la Primera Guerra Mundial cuando él tenía 1 año. Creció en un apartamento de 2 habitaciones en Argel con su madre, su abuela y su tío. Su madre era analfabeta, trabajaba limpiando casas, no hablaba casi nunca. Camus la describía como un silencio caminante. Y esa imagen, el silencio, la pobreza y el sol de Argelia implacable, está en absolutamente todo lo que escribió. A los 17, Camus contrae tuberculosis, una enfermedad que en los años 30 era frecuentemente mortal. Y eso lo cambia todo. Camus ya no puede hacer deporte. Era un guardameta de fútbol muy bueno, por cierto. Y tiene tiempo para leer, para pensar. Un médico le prestó los libros que lo llevarían a la filosofía. La tuberculosis literalmente creó al escritor. En 1957, con 43 años, Camus recibe el Premio Nobel de Literatura. Es el segundo escritor más joven en recibirlo en ese momento. En su discurso de aceptación en Estocolmo, dice algo que nadie esperaba: que el arte no puede estar al servicio de ninguna ideología, que el escritor que se convierte en propagandista traiciona su oficio en plena Guerra Fría, con Sartre mirándolo desde París con cara de pocos amigos. Y esto es lo que hace a Camus peculiarmente moderno. No encajaba en ninguna categoría cómoda. No era de derecha ni de izquierda al uso. No era ateo militante ni creyente. No era pesimista ni optimista. Era, en sus propias palabras, un hombre del Mediterráneo que creía en el mar, en los cuerpos al sol, en la amistad, y que al mismo tiempo no podía ignorar que el mundo era un lugar donde la gente sufría y moría sin razón. El absurdo no es una propiedad del mundo, tampoco es una propiedad tuya. Es algo que nace en el encuentro entre los dos. Tú llegas al mundo buscando claridad, sentido, coherencia. Quieres saber por qué estás aquí, qué significa todo esto, cómo deberías vivir. Y el mundo te responde con silencio, completo, indiferente, no cruel. La crueldad requiere intención, simplemente mudo. El absurdo es esa brecha, esa distancia entre lo que necesitas y lo que el universo te da. ¿Has tenido ese momento? Puede ser un martes por la mañana, puede ser a las 3 de la madrugada, en que de repente te preguntas qué estás haciendo con tu vida y por qué, no como crisis, sino como extrañeza, como si de repente te hubieras salido de ti mismo y estuvieras mirando desde afuera. Ahí estás tú, haciendo lo que haces, en este planeta, sin haber pedido estar aquí, sin saber por qué esto en lugar de nada. Camus tenía un nombre para eso. Lo llamaba el despertar del absurdo y decía que todo el mundo lo experimenta. La mayoría lo ignora rápidamente y vuelve a la rutina. Y eso, decía él, es el error más costoso que puedes cometer.
Aquí viene el matiz que casi todo el mundo se pierde. El absurdo no es nihilismo, no es decir que nada importa, es casi lo contrario. El absurdo solo existe porque tú deseas profundamente que las cosas tengan sentido. Si no te importara nada, no habría brecha, no habría absurdo. El absurdo paradójicamente es una señal de que estás vivo y que te importa. Es la fricción entre tu humanidad y la indiferencia del cosmos. Ante el absurdo, Camus identifica tres respuestas que la gente toma habitualmente. Las tres le parecen deshonestidades intelectuales. Las tres son formas de escapar en lugar de confrontar. La primera es el suicidio físico, eliminar la vida. La segunda es el suicidio filosófico, eliminar la razón. Y la tercera es la esperanza ciega, inventar un más allá que justifique el dolor de este lado. Camus no moraliza sobre el suicidio. No dice que sea pecado ni cobardía. Dice algo más sutil, que es una rendición que acepta los términos del absurdo. Si el problema es la brecha entre tu deseo de sentido y el silencio del mundo, matarte no resuelve la brecha. La elimina cortando uno de los dos lados. Y eso es hacer trampa. La vida absurda debe ser vivida, no evadida. La segunda salida falsa es más sutil y más común. Es lo que Camus llama el salto. Ante la falta de sentido racional, saltar hacia la fe religiosa o hacia cualquier sistema de creencias absolutas que prometa una respuesta. Es renunciar a la razón cuando la razón incomoda y él no está dispuesto a pagar ese precio. La tercera es la más cotidiana, vivir aplazando. En el fondo, el universo tiene un plan. Camus llama a esto vivir de espaldas al presente, y es para él la forma más extendida de evitar el absurdo. La esperanza, tal como la usa la mayoría de la gente, es una forma de no estar aquí. Entonces, si ninguna de esas tres salidas vale, ¿qué propone Camus? Algo que llama la rebelión. Y es importante entender lo que significa esto, porque no es rebeldía adolescente ni protesta política. Es una actitud existencial muy precisa. Saber que el mundo no tiene sentido, negarse a inventar uno falso y seguir viviendo de todas formas, con plena conciencia de la situación, sin anestesia. La rebelión es el no que le dices al absurdo al elegir continuar lúcidamente. Y aquí llega la imagen que hace famoso a Camus fuera de los círculos filosóficos. Sísifo, el rey de la mitología griega condenado por los dioses a empujar una roca enorme hasta la cima de una montaña, solo para verla caer y empezar de nuevo. Los dioses pensaban que no había castigo más cruel que el trabajo inútil y sin esperanza. Y Camus dice, están equivocados. Sísifo conoce su condena, la ve con claridad. Y en ese conocimiento, en esa lucidez sin ilusiones, está su victoria sobre los dioses. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Piensa en lo que empujas tú. Puede ser un trabajo que se reinicia cada lunes, una relación que requiere esfuerzo constante sin garantías, un proyecto creativo que nunca está del todo terminado, un cuerpo que necesita cuidado permanente. Todo eso es tu roca. Y la pregunta de Camus es la misma que la de Sísifo. Puedes empujar esa roca con plena conciencia de que no hay ningún Dios que te lo agradezca, ningún sentido cósmico que lo justifique, y aún así encontrar en el acto mismo la razón suficiente. Hay algo que Camus nunca afirma y que mucha gente le atribuye. No dice que la vida sea buena porque es absurda. No está vendiendo positividad. Lo que dice es más exigente. La vida puede vivirse plenamente a pesar de ser absurda, si tienes la honestidad de no engañarte sobre lo que es. La felicidad de Sísifo no viene de ignorar la roca, viene de ser el único que la mira de frente y sigue eligiendo empujar.
Si Nietzsche te dijo que el suelo se derrumbó y que tienes que construir algo nuevo desde tu propia fuerza, Camus te dice algo ligeramente diferente. No tienes que construir nada en particular, solo tienes que estar aquí, con los ojos abiertos, sin mentirte, disfrutando del sol cuando hay sol y empujando la roca cuando toca. La grandeza no está en el destino de la roca, está en el empuje. La pregunta que Camus te dejaría si estuviera aquí: ¿cuál es tu roca? No metafóricamente, en concreto. ¿Qué es lo que empujas semana tras semana sin garantía de que llegue a ningún lado y que sin embargo sigues eligiendo? Porque esa es exactamente la información que necesitas para entender si estás viviendo en rebelión, consciente, elegida o en evasión. No hay respuesta correcta, solo hay honestidad o falta de ella.